Bajé del taxi, agotado por el vuelo, con la mente ya pensando en la comodidad de mi cama, junto a Camille. Pero entonces lo vi, un coche desconocido en mi entrada. Un Mercedes dorado y elegante, aparcado con arrogancia frente al garaje, justo donde suelo estacionar mi camioneta. Me quedé un momento mirando, con el cerebro intentando procesar lo que estaba viendo. Era tarde, pasada la medianoche, y la casa estaba oscura. La única luz provenía de la ventana del salón. Mi corazón empezó a latir con fuerza mientras avanzaba con cautela hacia la puerta. Mi mano temblaba mientras luchaba con la llave. Algo iba mal, lo sentía en los huesos. Entré en silencio, atravesando la cocina, atento a cualquier sonido, pero la casa estaba inquietantemente silenciosa. A medida que subía las escaleras, vi un suave resplandor que se filtraba por la puerta entreabierta de nuestro dormitorio. Me detuve en el umbral. Parte de mí quería dar la vuelta, salir de allí y no saber nunca qué había detrás de esa puerta. Pero no pude. Mi mano la empujó lentamente y ahí estaban. Camille enredada con otro hombre, sus cuerpos pegados bajo las sábanas. Mi mente se quedó en blanco. No podía respirar, no podía pensar. El hombre, a su lado, sonreía en sueños, completamente relajado, mientras el brazo de Camille lo rodeaba como si pertenecieran juntos. Por un segundo me congelé, simplemente observando, como si no estuviera allí. Como si estuviera viendo cómo la vida de otra persona se desmoronaba. Pero luego, la ira me golpeó, feroz y abrumadora. Había estado fuera una semana negociando un trato de negocios que supuestamente cambiaría nuestras vidas para mejor. Me había imaginado volviendo a casa a los brazos cálidos de Camille, no a esta traición en nuestra propia cama. Pero en lugar de irrumpir y despertarlos, retrocedí lentamente cerrando la puerta con suavidad tras de mí. No habría confrontación esa noche. No habría gritos. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Afuera, el aire frío de la noche me golpeó como una bofetada. Miré de nuevo el Mercedes, preguntándome quién demonios era ese hombre, y cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo a mis espaldas. La furia hervía dentro de mí, pero tenía algo claro: esta sería la última vez que pisaba esa casa. Camille pagaría por lo que había hecho, pero no iba a darle la satisfacción de una escena de rabia. Mañana se despertaría y me encontraría desaparecido, con todo lo que hacía de esa casa un hogar arrancado junto conmigo. Y tendría que vivir con eso. Esto solo sería el comienzo de su arrepentimiento. El frío de la noche me calaba hasta los huesos mientras permanecía en la entrada, mirando fijamente el coche. Sentía el corazón latir desbocado, como si quisiera salir de mi pecho. Mis pensamientos giraban caóticamente, mezclados con la rabia que crecía con cada segundo. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo había llegado hasta mi casa, hasta mi cama? Sabía que no podía quedarme allí más tiempo, pero algo me impedía moverme. Una mezcla de incredulidad y horror me mantenía clavado al suelo. No podía creerlo. La imagen de Camille, desnuda y enredada con otro hombre, me golpeaba una y otra vez como si intentara encontrar alguna explicación que no existía. Decidí caminar alrededor de la casa como si eso fuera a ofrecerme más respuestas. El viento soplaba suavemente, sacudiendo las hojas de los árboles, y el sonido crujiente bajo mis pies se mezclaba con mi respiración entrecortada. Me acerqué de nuevo a la ventana del salón, con una sensación creciente de autodestrucción. Sabía que no debía mirar, pero el impulso era más fuerte. A través del cristal empanado, vi las sombras moverse de nuevo. Los dos cuerpos acomodados en la oscuridad, completamente ajenos a mi presencia. No hablaban, no había sonido más allá del leve rumor de su respiración y algún movimiento ocasional. Camille dormía plácidamente en brazos de otro hombre, como si yo ya no existiera en su mundo. Me di la vuelta, cerré los ojos y apreté los puños. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo podía no haberme dado cuenta? Todo lo que construimos durante años, las promesas, los momentos compartidos, las risas, todo se desmoronaba frente a mis ojos, reducido a cenizas por la traición. El dolor era casi insoportable. No solo era la traición física, sino el engaño emocional, el tiempo que debió haber pasado ocultándome lo que hacía mientras yo estaba fuera trabajando, confiando en ella. Había algo peor que el dolor de ser traicionado, la sensación de haber sido ingenuo, de haber bajado la guardia. Finalmente, me alejé de la casa. No sabía exactamente hacia dónde iba, pero necesitaba poner distancia. Caminé sin rumbo, dejando que el frío adormeciera mi mente por un rato. No podía entrar y enfrentarlos esa noche, mi cuerpo temblaba con la rabia, y no sabía qué haría si me dejaba llevar. Me detuve en un pequeño parque al final de la calle y me senté en un banco. El silencio de la noche me envolvía, mientras mi mente trataba de encontrar la salida de este laberinto oscuro. Tenía que tomar una decisión. Sabía que no podía dejar que esta traición me destruyera, pero también sabía que mi vida con Camilla había terminado. Ella había cruzado una línea de la que no había retorno. A partir de ese momento, todo lo que quedaba era venganza o resignación, y yo no era un hombre que pudiera vivir con la idea de perdonar lo imperdonable. Lentamente el plan comenzó a formarse en mi mente.
No la confrontaría todavía. No le daría el lujo de explicarse ni de mentirme en la cara. Me iría en silencio, pero me aseguraría de que sintiera el vacío de mi ausencia de la manera más dolorosa posible. Mientras me sentaba en aquel banco, con la cabeza entre las manos, comencé a recordar todo lo que habíamos vivido juntos Camille y yo. 10 años de matrimonio, de compartir risas, planes, sueños. Las imágenes de nuestras vacaciones, las cenas, los aniversarios, todo se agolpaba en mi mente, pero ahora estaban tenidas de un dolor que lo consumía todo. Lo que antes era un refugio de amor se había convertido en una farsa, y yo, el idiota que no vio las señales. Algunas cosas empezaban a tener sentido. Su actitud distante en los últimos meses, sus excusas para llegar tarde o para salir con amigas. Había dejado de mirarme a los ojos, de hablarme como antes. Había señales, claro, pero yo estaba tan inmerso en mi trabajo y en la idea de que nuestro matrimonio era sólido, que nunca me permití dudar de ella. A pesar de mis instintos, confiaba en que Camille jamás haría algo así. Pero ahora sabía que todo había sido una mentira. Y la rabia que sentía, esa que me quemaba por dentro, no era solo por la traición, sino por haber permitido que me engañara tan fácilmente. Me había cegado a la verdad, y ahora, en esta fría madrugada, pagaba el precio por mi ingenuidad. Saqué mi teléfono del bolsillo, y lo miré durante un largo rato, considerando si debía llamarla o mandarle un mensaje. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué podía decir que no estuviera ya dicho en ese instante en que los encontré en nuestra cama? Sabía que cualquier confrontación esa noche terminaría mal, y aunque el deseo de enfrentarla me carcomía, sabía que no lo haría todavía. No de esa manera. En vez de eso, tomé una decisión más fría y calculada, me iría de la casa antes del amanecer. Iría a un hotel por unos días mientras procesaba lo que había sucedido. Pero antes prepararía mi salida de tal forma que ella sintiera cada paso de lo que vendría. No sería simplemente yo el que desapareciera de su vida, ella tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Mientras caminaba de regreso a casa, comencé a planear cómo lo haría. Recogería lo esencial, ropa, documentos y lo que fuera valioso para mí. Pero dejaría otras cosas, esas que eran más que meros objetos como testigos silenciosos de lo que alguna vez compartimos. Cada espacio vacío en la casa la atormentaría, recordándole que su traición destruyó algo que nunca podría recuperar. Al llegar a la casa, la luz del salón seguía apagada. Me deslicé por la puerta principal sin hacer ruido. Subí lentamente las escaleras y me detuve frente a la puerta del dormitorio, entreabierta como la había dejado. A través de la rendija, vi sus cuerpos inmóviles, todavía enredados. Esa imagen se me quedaría grabada en la mente para siempre. Entré en el cuarto de invitados. Mientras sacaba una maleta y empezaba a empacar, mi mente se llenaba de pensamientos oscuros, pero me aferré al plan. No perdería el control, no les daría el poder de verme destrozado. No esa noche. Terminé de recoger lo necesario y me quedé sentado en la cama del cuarto de invitados, mirando el vacío, preguntándome cómo sería mi vida después de esto. Me levanté, tomé la maleta y bajé las escaleras una vez más, cruzando la casa que una vez había sido nuestro hogar. Antes de salir, dejé las llaves de la casa sobre la mesa del comedor, el sonido metálico resonando en el silencio como una despedida final. Sabía que cuando Camille despertara y las viera, comprendería. No habría discusiones, no habría explicaciones. Solo el frío y cruel vacío de lo que había roto. Con la maleta en mano, salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí, sin mirar atrás. El silencio de la madrugada envolvía la calle mientras me alejaba de la casa que, hasta hacía unas horas, había sido mi hogar. Las luces de las farolas iluminaban tenuemente el camino, y cada paso que daba se sentía como un golpe sordo en mi pecho. La maleta que llevaba conmigo pesaba menos que el vacío en mi interior. Todo lo que conocía, todo lo que había construido con Camille ahora era polvo. Llegué al coche y me senté en el asiento del conductor, cerrando la puerta suavemente. Durante unos minutos me quedé ahí inmóvil, con las manos en el volante, tratando de controlar la ira y la tristeza que seguían luchando dentro de mí. Respiré hondo, como si el aire frío de la noche pudiera limpiar de mi mente las imágenes de Camille en la cama con ese hombre. Pero no importaba cuánto lo intentara, la traición seguía clavada en mi alma. Encendí el motor y comencé a conducir sin rumbo, las calles vacías desfilando ante mí mientras mis pensamientos se arremolinaban sin control. La idea de confrontarla seguía ahí, golpeando mi mente una y otra vez. ¿Debería haberla despertado? ¿Debería haber hecho que viera el dolor en mi cara mientras la echaba de la casa? Pero sabía que, en el fondo, eso no cambiaría nada. El daño ya estaba hecho, y ella no merecía verme perder el control. A medida que conducía, un nuevo pensamiento comenzó a germinar, necesitaba una salida, un escape real. No solo de la casa, sino de la vida que habíamos compartido. Pensé en nuestros amigos, nuestras rutinas, todo lo que habíamos construido como pareja, y sentí un profundo desprecio por todo ello. Nada de eso importaba ya. Lo que una vez fue una vida compartida, ahora era solo una fachada. Y yo no podía seguir viviendo en esa mentira. Sin darme cuenta, llegué al estacionamiento de un hotel a las afueras de la ciudad.
Apague el motor y mire el edificio, un lugar tan común como cualquier otro, pero que ahora sería mi refugio temporal. Agarré la maleta y salí del coche, sintiendo el aire frío rozar mi piel. Cada paso hacia la entrada del hotel se sentía pesado, como si con cada movimiento estuviera dejando atrás una parte de mí mismo. En la recepción, el empleado de la noche me miró con indiferencia, como si mi mundo no se hubiera desmoronado unas horas antes. Una habitación, por favor, murmuré, evitando el contacto visual. Mientras él hacía los trámites, yo intentaba mantener la calma. Mi vida había dado un vuelco brutal, pero no podía permitirme el lujo de desmoronarme. No ahora. Subí a la habitación y cerré la puerta tras de mí. El sonido del pestillo resonó en el silencio, sellando ese pequeño espacio que, por ahora, sería mi refugio. Me dejé caer en la cama sin siquiera encender la luz, con la mirada perdida en el techo. El cansancio físico me vencía, pero el mental no me dejaba descansar. Me pregunté qué estaría haciendo Camille en ese momento. ¿Se despertaría cuando descubriera que me había ido? ¿Se sentiría culpable? ¿O seguiría durmiendo plácidamente en los brazos de ese hombre? Las preguntas me atormentaban, pero sabía que ninguna respuesta me traería paz. El plan, aún borroso, comenzaba a tomar forma en mi mente. No la confrontaría de inmediato. No. Mi salida, mi desaparición, sería su castigo inicial. Sabía que la confusión y el vacío que sentiría serían el primer golpe. Y después, vendría el verdadero dolor. Con esa idea en mente, finalmente cerré los ojos. No dormí. Solo esperé en la oscuridad a que llegara el día, cuando todo comenzaría a desmoronarse para ella también. El amanecer me encontró despierto, mirando el techo del hotel como si fuera un mapa del desastre que era ahora mi vida. Apenas había dormido. El dolor y la rabia me mantuvieron en una vigilia constante. Las imágenes de Camille y ese hombre seguían golpeando mi mente una y otra vez. Sabía que tenía que enfrentar la realidad, pero también sabía que no podía hacerlo de inmediato. Necesitaba un plan, algo que me diera el control de una situación que me había dejado completamente desarmado. Me levanté de la cama con el cuerpo entumecido, no solo por la falta de sueño, sino por el peso de lo que había pasado. Encendí el teléfono y vi un mensaje de mi jefe preguntando si todo estaba bien, pero no contesté. Aún no estaba listo para enfrentar el mundo exterior. Primero tenía que arreglar el caos en mi vida. Mire el reloj. Camille debía estar despertando pronto. Me imaginaba la confusión al ver las llaves sobre la mesa, mi lado de la cama vacío. La sorpresa sería el primer golpe, pero pronto la realidad la golpearía con más fuerza. Sabía que ella no tardaría en llamarme, en intentar explicarse, pero también sabía que yo no quería escuchar ni una palabra de sus excusas. Decidí no quedarme de brazos cruzados. Sabía que la incertidumbre sería su peor enemigo, así que me propuse desaparecer por completo, al menos por un tiempo. Tomé mi maleta, el teléfono y las pocas cosas que había traído conmigo, y salí del hotel. No podía quedarme mucho tiempo en un solo lugar, quería que Camille sintiera el vacío de mi ausencia, que lo sufriera como yo había sufrido al verla con otro. Conduje por la ciudad, mi mente dividida entre la ira y la necesidad de mantenerme firme. El tráfico comenzaba a moverse, la gente en sus rutinas, ajenos al hecho de que mi vida acababa de romperse. Mientras avanzaba por las calles, mi teléfono comenzó a vibrar. Camille. Su nombre apareció en la pantalla, pero ignoré la llamada. No la contestaría, no todavía. Seguí conduciendo hasta encontrar una cafetería tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Me estacioné y entré. Pedí un café y me senté junto a una ventana, observando a la puma la gente pasar, como si fueran parte de un mundo que ya no me pertenecía. El teléfono volvió a sonar. Camille, otra vez. Y otra vez ignoré la llamada. Imaginé su desesperación creciendo, y eso me dio una oscura satisfacción. No era una venganza completa, pero era un comienzo. Sabía que, cuanto más tiempo pasara sin saber de mí, más se daría cuenta de lo que había perdido. No solo me había traicionado, había destruido la vida que habíamos construido juntos. La tercera vez que sonó el teléfono, finalmente lo apagué. No iba a permitir que Camille interfiriera en mis pensamientos. No ahora. Tenía que mantenerme fuerte, frío. Sabía que eventualmente tendría que hablar con ella, pero no estaba listo. Antes de eso, necesitaba entender qué haría con mi vida ahora que todo lo que conocía había cambiado. Mientras bebía el café, mi mente empezó a trazar el siguiente paso. Un abogado. No podía quedarme en este limbo para siempre. Sentado en la cafetería, con el café casi frío frente a mí, mi mente seguía girando en torno a lo inevitable. Sabía que no podía evitar a Camille para siempre. En algún momento, tendría que enfrentarla, pero lo haría bajo mis condiciones. No más llamadas, no más mensajes ignorados. Ella tenía que saber que el hombre que había traicionado ya no era el mismo, y que no me dejaría arrastrar de vuelta a su mundo de mentiras. Terminé el café y salí de la cafetería, decidido a dar el siguiente paso. La idea de contactar a un abogado no era nueva, pero hasta ese momento no había tenido la claridad mental para procesar lo que eso significaba. Sin embargo,
Ahora era el momento. La traición de Camille había roto algo fundamental en mí, algo que no se podía reparar con disculpas ni explicaciones vacías. Conduje hasta el centro de la ciudad, mi mente fija en lo que debía hacer. Tenía que proteger lo que quedaba de mí, asegurarme de que Camillas pudiera manipular la situación a su favor. Aparqué el coche frente a una oficina de abogados que me habían recomendado hace tiempo, aunque nunca pensé que llegaría el día en que realmente necesitaría esos servicios. Al entrar, el ambiente formal y silencioso me dio una sensación de control que no había tenido en horas. ¿Buenos días? ¿En qué puedo ayudarle? Preguntó la recepcionista, sonriendo de manera profesional, sin saber que estaba frente a un hombre cuya vida acababa de desmoronarse. Necesito hablar con un abogado de divorcios, respondí, sintiendo el peso de esas palabras mientras las pronunciaba. En pocos minutos, me encontraba sentado frente a un abogado. Un hombre mayor, de expresión calmada y serena, que me miraba como si ya hubiera visto cientos de casos como el mío. Mientras le contaba lo que había pasado, mantuvo una atención perfecta, sin interrumpirme, solo asintiendo de vez en cuando. Cada detalle que daba era como revivir la pesadilla, pero a la vez, me daba una extraña sensación de liberación. Ya no estaba siendo pasivo. Ya no era el hombre que dejaba que las cosas simplemente le sucedieran. Quiero proceder con el divorcio, dije al final, con firmeza. No había dudas en mis palabras. No había vuelta atrás. El abogado me explicó el proceso, las opciones que tenía y cómo procederíamos. Hablar de temas como propiedades, cuentas bancarias y bienes me hacía sentir que ya estaba en otra etapa, como si el simple hecho de estar allí significara que estaba cerrando un capítulo de mi vida. Pero no era tan simple. Camille seguía siendo una sombra que se cernía sobre todo. Sabía que eventualmente tendríamos que hablar de lo que pasaría con la casa, el dinero y la vida que habíamos construido juntos. Cuando salí de la oficina, tenía en mis manos el primer paso hacia la libertad. Había iniciado el proceso legal para cortar definitivamente los lazos que me unían a ella. Pero mientras caminaba hacia mi coche me invadió una sensación de vacío. Había hecho lo correcto, lo sabía. Pero eso no significaba que fuera fácil. Me había casado con Camille con la idea de que sería para siempre. Y ahora, esa promesa, ese futuro, estaba hecho trizas. Encendí el motor del coche, y mientras salía del estacionamiento, me di cuenta de algo, aunque había dado el primer paso, la batalla más difícil estaba por venir. Y no sería en los tribunales, sería enfrentarla a ella, mirarla a los ojos y ver lo que habíamos perdido, lo que ella había destruido. Mientras conducía de vuelta hacia la ciudad, el peso de la decisión que acababa de tomar empezaba a hundirse en mí. Había iniciado el proceso de divorcio, había comenzado a romper los lazos con Camille, pero sabía que la confrontación aún estaba pendiente. No podía evitarla para siempre. En algún momento tendría que verla, escuchar sus excusas, sus mentiras, y lidiar con lo que quedaba de nuestra vida juntos. Ese momento se acercaba, y yo no estaba preparado para lo que podría desencadenarse. El teléfono, aún apagado en el asiento del copiloto, me miraba como un recordatorio constante de su ausencia, de las llamadas ignoradas. Sabía que, cuando lo encendiera, habría decenas de mensajes de Camille, quizás rogando, quizás justificándose. Pero todavía no estaba listo para enfrentarla, no sin saber exactamente qué diría o cómo reaccionaría. El dolor seguía siendo demasiado fresco, la herida demasiado abierta. Dejé el coche estacionado en una calle tranquila y caminé sin rumbo. Mis pies me llevaron a un parque cercano, uno donde Camille y yo solíamos llevar café y pasar los domingos por la mañana, hablando de todo y de nada. Era un lugar lleno de recuerdos, pero ahora, esos recuerdos dolían. Me senté en un banco, mirando a las familias y las parejas que paseaban, ajenas al huracán que arrasaba mi vida. Después de un rato, encendí el teléfono. Como lo esperaba, había varios mensajes y llamadas perdidas de Camille. Algunos eran largos, desesperados, mientras que otros parecían breves como si no supiera qué decirme. Me quedé mirando la pantalla durante unos minutos, dejando que las notificaciones pasaran sin abrir los mensajes. Finalmente, tomé aire y abrí el último. Max, por favor. Hablemos. Necesito explicarte lo que pasó. No es lo que piensas. Por favor, responde. No es lo que piensas. Esas palabras me revolvieron el estómago. ¿Cómo podía decir algo así? ¿Qué otra cosa podía ser, después de encontrarla desnuda en nuestra cama con otro hombre? La imagen seguía viva en mi mente, tan vivida como cuando la vi por primera vez. No había nada que explicar. No había justificación posible. Sabía que tenía que contestar, que no podía seguir huyendo. Pero no lo haría desde el dolor o la desesperación. Sería frío, calculador, como había planeado. La haría sentir el vacío que yo sentía, el abismo que había abierto entre nosotros. Escribí con dedos firmes, cada palabra una daga. Ya no hay nada que hablar, Camille. Lo que vi anoche fue más que suficiente. Estoy iniciando el divorcio. No vuelvas a llamarme, solo comunícate a través de mi abogado. Esta es la última vez que me escucharas. Envió el mensaje y, sin dudar, apagué el teléfono de nuevo.
El silencio que siguió fue ensordecedor, pero también liberador. Sentí que, por primera vez desde que descubrí la traición, había recuperado algo de control. Camille podría intentar explicar, podría llorar, pero ya no me afectaría. Yo había tomado mi decisión, y ella tendría que vivir con las consecuencias. El parque, que antes me recordaba tiempos felices, ahora se sentía vacío, pero ese vacío me resultaba más soportable que la mentira en la que había estado viviendo. Me levanté del banco decidido. El siguiente paso no sería fácil, pero ya estaba en marcha. No habría vuelta atrás. El sol comenzaba a caer cuando salí del parque. El aire fresco de la tarde me golpeaba la cara, pero ya no me sentía tan adormecido. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, y aunque dolía, sentía un extraño alivio. Sabía que el peor momento estaba por llegar, pero también sabía que no había vuelta atrás. El mensaje a Camille era claro, definitivo. No más excusas, no más explicaciones. Había visto suficiente. Mientras caminaba de regreso hacia el coche, una mezcla de recuerdos y pensamientos invadían mi mente. Recordé la primera vez que vi a Camille el día en que su sonrisa lo iluminaba todo. Ella era mi refugio, mi compañera. A su lado había construido lo que creía era una vida sólida, una familia fuerte. Pero ahora, al pensar en esos momentos, no podía evitar sentir un vacío. Todo había sido una mentira. Lo que creía indestructible se había derrumbado en cuestión de segundos. Cuando volví a encender el coche, me quedé sentado en silencio durante unos minutos, procesando lo que había hecho. Había cortado el vínculo, había dado el paso hacia el divorcio. Pero aún quedaba mucho por enfrentar. Camille no aceptaría esto fácilmente. Sabía que intentaría buscarme e insistir, intentar convencerme de que lo que había visto no era lo que parecía. Que era un error, una confusión, o que había alguna absurda justificación para lo que había hecho. Pero, ¿cómo podía haber justificación para una traición tan devastadora? El trayecto de vuelta hacia el hotel fue lento. Las calles empezaban a llenarse de gente volviendo del trabajo, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, y todo parecía seguir su curso normal, mientras yo sentía que mi mundo se había detenido. Mi mente seguía trabajando a toda velocidad, repasando cada palabra que Camille podría decir, cada intento de manipulación. Sabía que, en algún momento, tendría que enfrentarme a ella en persona, tal vez para cerrar ese ciclo de una vez por todas. Llegué al hotel y me dejé caer en la cama. El cansancio me golpeaba, pero el sueño seguía siendo esquivo. Cerré los ojos, intentando apartar los pensamientos de mi mente, pero la imagen de Camille en la cama con ese hombre seguía ahí, grabada a fuego. Sabía que nunca podría olvidar lo que había visto, que esa escena sería la última memoria viva de nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, el sonido del teléfono me despertó. Lo había dejado encendido por si había alguna emergencia, pero sabía de antemano que la única persona que intentaría contactarme sería Camille. Respiré hondo antes de tomar el teléfono y ver la pantalla. Era un mensaje de un número desconocido, pero no me tomó mucho tiempo adivinar de quién era. Max, sé que no quieres hablar conmigo, pero por favor, escucha. No quería que las cosas terminaran así. Te juro que no es lo que piensas. Por favor, necesito que hablemos, al menos por última vez. Lo que pasó no fue lo que parece. Lee el mensaje con calma sin sentir nada. Hace unos días, quizás, habría sentido una punzada de duda, una necesidad de darle una oportunidad para explicarse. Pero ya no. Había dejado de sentir esa urgencia de escuchar sus excusas, sus mentiras. Me di cuenta de que lo único que quería era que todo terminara. Apagué el teléfono una vez más y me levanté de la cama. No contestaría. Ya no tenía nada que decirle. Camille había hecho su elección, y yo había hecho la mía. Había sido claro, cualquier comunicación futura tendría que pasar por mi abogado. No la dejaría arrastrarme de vuelta a ese pozo de dudas y dolor. Ese día, decidí ir al banco a asegurarme de que todo estuviera en orden con nuestras cuentas conjuntas. Sabía que era otro paso práctico, pero necesario, para comenzar a desligarme de ella de manera definitiva. Mientras revisaba los estados de cuenta, me pregunté si Camille ya habría comenzado a pensar en lo que significaría su vida sin mí. ¿Pensaría en lo que había perdido? ¿O seguiría justificando su traición en su mente? De vuelta en el coche, recibí otra llamada. Esta vez no era Camille, era el abogado. Me informó que el proceso de divorcio ya estaba en marcha, que solo quedaba establecer los términos de la separación de bienes. Eso sería lo más complicado, sobre todo porque la casa, nuestro hogar, se convertiría en una pieza central de la disputa. Pero a esas alturas, no me importaba perderla. La casa ya no era mi hogar. Solo era un recuerdo amargo de lo que alguna vez fue mi vida con Camille. Terminé la llamada con el abogado y por primera vez en días sentí un poco de paz. El proceso sería largo y habría momentos difíciles. Pero al menos ya no estaba atrapado en ese ciclo de traición y dolor. Había comenzado a recuperar el control de mi vida, y eso era lo más importante. Conduje sin rumbo durante un rato más, dejando que el sol de la tarde me acompañara. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo, que me quedaba mucho por procesar. Pero, por primera vez en días, sentí que había una salida.
Camille había destruido nuestro matrimonio, pero no destruiría lo que quedaba de mí.